Este podcast está auspiciado por Sention, 2Chats y Wispeak. Cada día el mundo laboral es un poco más complejo. Las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías nos obligan a pensar una nueva forma de liderazgo. En este podcast hablamos con personas que construyen de verdad. Tenemos conversaciones simples sobre un mundo laboral cada vez más complejo. Bienvenidos o bienvenidas a Mates y Management. Es verdad que Rincón del Vago es esa web que han conocido dos generaciones de estudiantes. Padres e hijos han estudiado en ocasiones con el Rincón del Vago. El ruido del módem cuando te conectabas a internet sonaba. Bienvenidos una vez más al podcast Mates y Management, conversaciones simples sobre un mundo laboral cada vez más complejo. En este caso tengo un invitado muy especial, que es Javier Castellanos, cofundador de Rincón del Vago. Para quienes tienen unos años ya y no tienen 18 años, sabemos que es una empresa que tiene una pizca de nuestro corazón a nuestros estudiantes. Así que cuando se dio esta chance de poder entrevistarte, Javier, la verdad que para mí es un honor. Javier es de Salamanca, nació en 1974 y en 1998, siendo estudiante de informática en la Universidad de Salamanca, fundó Rincón del Vago junto a su amigo Miguel Ángel Rodero. Lanzaron antes de que existiese Google y la plataforma llegó a ser un éxito global, principalmente con fuerte adopción en Latinoamérica. Ahora vamos a entrar de eso. Javier, un placer enorme. Gracias por estar acá. Y más allá de ser tu entrevistador, voy a disfrutar como nadie de esta charla. Así que bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Te lo agradezco mucho, Gonzalo. Un poco para ir rompiendo esta charla, con Javier nos conocimos hace 2 años antes de ir a un evento. Un conocido amigo nos presentó en una cena y yo me acuerdo cuando fuimos y yo me senté adelante de Javier y Miguel y empezamos a hablar de la historia del Rincón del Vago. Yo lo primero que le empecé a transmitir fue una admiración y llevarle, porque esto seguramente le va a pasar a todos los que nos están escuchando, esa sensación de nostalgia, emoción. Yo recuerdo estar en el instituto, ir a clases de lengua, de historia y estar estudiando con esto. La primera pregunta que te hago, contanos este inicio, pero ¿se imaginaron en su momento cuando empezaron poder llegar a hacer algo que tenga tanto impacto? Porque es una empresa que trascendió. O sea, no es difícil quedar en la emoción de usuarios. Bueno, yo la verdad que recuerdo perfectamente cuando te conocí porque me sentí muy mayor. Nos empezaste a decir, sí, he estudiado cuando estaba en la escuela y tal. Y yo dije, tenemos ya una edad. Ha pasado mucho tiempo. Es verdad que Rincón del Vago es esa web que han conocido dos generaciones de estudiantes. Padres e hijos han estudiado en ocasiones con el Rincón del Vago. Y cuando empiezas, pues nunca le das la importancia. Cuando estás en el medio de la vorágine, supongo que le pasa a todo el mundo cuando tiene una historia de éxito o un emprendimiento, que cuando estás en el día a día no le das importancia. Es verdad que pasados los años, ahora miras hacia atrás, cuando vas a cualquier evento, a cualquier cosa, sobre todo lo decías tú, cuando hay gente de Latinoamérica y sale o te leen en LinkedIn que tienes una reunión con alguien y dice, oye, que he visto que eres el fundador del Rincón del Vago, pues te das cuenta de la importancia y la relevancia que tuvo por los millones de personas a los que tocó la iniciativa. Pero es verdad que cuando éramos jóvenes y estabas en el día a día en la startup, que lo mismo estabas limpiando la oficina que programando, que pagando facturas, y no te dabas cuenta de lo que estabas haciendo y lo grande que iba a ser. ¿Cómo inició la idea? O sea, en la época donde estaban naciendo las .com, quiero remontarme a los inicios. ¿Cómo fue una idea tuya? ¿Estaban tomando un café con Miguel Ángel? Vamos a remontarnos a esos inicios. Pues mira, habíamos acabado la carrera de empresariales, tanto Miguel Ángel como yo, y empezamos una segunda carrera que era informática. Y justo cuando empezamos informática era el boom de Internet, estaba naciendo en España todo ese boom. Y entonces era algo que cuando lo vimos no nos lo queríamos perder. Y estábamos, en una escena muy salmantina. Salamanca es una ciudad con 2 universidades, 20.000 estudiantes. Estábamos por la Plaza Mayor, un día que teníamos que estar en clase, pero no habíamos ido a clase porque eso es muy de estudiantes. Y dijimos, oye, vamos a hacer una página web y así aprendemos y tal, porque en la carrera te estaban enseñando otras cosas, te estaban enseñando el WordPerfect 5.1 y cosas muy antiguas, y en la calle estaba Internet. Hoy en día los planes de estudio están más alineados con la realidad. Bueno, entonces tardaba mucho en llegar la tecnología de la calle a los planes de estudio. Nos pusimos a hacer una web y automáticamente nos salió, ¿de qué la hacemos?
oye, pues de apuntes y trabajos. Y me acuerdo que nos salió el nombre, una chispa, El Rincón del Vago. Luego no es tan fácil que te salgan nombres para proyectos, tú lo sabes bien, es de las cosas que suele costar, pero aquel día salió muy natural, como si tuviera que pasar. Fue algo, el sitio fue mágico y el momento fue mágico. Y la verdad que con mucha nostalgia lo vivimos ahora. ¿Cómo fue? Porque me imagino que empezó como un hobby, como parte de querer aprender. ¿Lo crearon desde un inicio pensando en una monetización? ¿Cómo fueron esos primeros pasos hasta que llegó el primer euro de ganancia? ¿Cuál es el modelo de negocio en Rincón del Vago? Sí, pues empezamos a entrar. Yo me acuerdo que entrábamos en el IRC Hispano, que era la plataforma de chat que había en los comienzos de Internet, a hablar con otras personas, a ver, oye, ¿cómo se registra un dominio? ¿Cómo puedo poner un .com? ¿Dónde lo compro? Entonces empezamos a programar en HTML, en Perl, en PHP después, aprendiendo poco a poco, cómo subir 2 páginas a un FTP. Era un momento muy incipiente donde cualquiera desde su casa podía hacer cosas muy grandes solo con un poco de imaginación, ¿no? Y empezamos a poner los apuntes y trabajos que habíamos hecho en nuestra anterior carrera. Empezó a entrar la gente, lo poníamos en todas las bibliotecas de todas las facultades de Salamanca como página de inicio en los navegadores. Por entonces había un ordenador conectado a internet en cada universidad, como mucho en cada facultad. Y empezó a entrar la gente y nos escribió un día un hombre y nos dijo, oye, yo me dedico, ahora son muy famosas las tiendas de campaña para vagos, estas que las tiras al aire y quedan montadas solas. Las puedes comprar en cualquier sitio. Por entonces no era así. Dice, oye, yo creo que mi público objetivo es la gente que entra en vuestra página, gente que no quiere perder el tiempo en algo que ya está hecho. Entonces recuerdo que nos pagó 1.000 pesetas, que son 6 euros aproximadamente al mes, por poner banners de publicidad. Pero a partir de ahí, eso fue un comienzo, nos contactó una agencia de publicidad online que estaba abriendo en Madrid por primera vez, y ya fue el momento donde dimos el salto a grandes campañas publicitarias de grandes marcas. Y eso fue realmente el salto importante. ¿Y cuánto pasó desde que ustedes estaban tomándose ese café con Miguel Ángel a que se transformó en una empresa que dijimos, esto da para grande, y ahí empezaron a ganar dinero? Bueno, al principio, tú lo sabes bien, los emprendedores nos gusta darnos un sueldo en cuanto se puede, por eso decir, oye, estoy cobrando por todas las horas que estoy echando. Pero yo recuerdo que cobrábamos un sueldo el día 1 del mes y el día 15 nos tocaba devolver más de la mitad para pagar facturas o para pagar impuestos o para pagar otras cosas. Lo pasamos de estar en mi habitación, en casa de mis padres, a alquilarnos una oficina del tamaño de una cabina telefónica muy pequeñita, donde estábamos los dos. Pero ya empezamos a coger volumen, a coger visitas, y ya vimos que podíamos dar el salto y abrir una SL, una empresa, dar todo, coger una oficina más grande, contratar gente. Y pasó año y medio. Año y medio desde la charla hasta que montaron la compañía, empezaron a contratar gente y tal. Sí. ¿Y cuándo se da ese salto exponencial? No, yo creo que al final vas dando los pasos de una manera un poco inconsciente. Es verdad que si ahora miras para atrás lo podrías organizar y decir, hicimos un plan de negocio o hicimos las etapas que se suelen hacer en el desarrollo de una idea, pero realmente era gestionar el día a día. Tan pronto como empezamos a tener anunciantes y los anunciantes nos pagaban a 60 días y entras en ese flujo de caja que te va entrando ingresos cada 60 días, ya te ves con cash y dices, vale, y ahora ya puedo invertir. No teníamos inversores, no teníamos fondos de inversión, no teníamos accionistas, éramos Miguel Ángel y yo, los dos estudiantes sin dinero. Entonces lo que invertíamos era lo que ganábamos con la propia página. Entonces era un modelo autosuficiente. Y lo decíamos siempre, oye, aquí no se gasta más de lo que se ingresa porque no nos podemos endeudar. Por entonces, en la fiebre de las .com, hubo muchísimas compañías que se arruinaron y arruinaron a muchísima gente porque gastaban e invertían por encima de la masa crítica de ingresos que tenían. Lo mismo que pasó ahora quizás en el 2020-2021 con la fiebre de la inversión, que muchas empresas colapsaron. ¿Cuándo inicia? Fue en el año 1998, ¿fue? ¿Cuándo crees que llegó la cúspide del momento de Rincón del Vago? Bueno, yo creo que llegamos a los máximos en 2002-2003, fue increciendo. Pero sobre todo no porque tardara la gente en conocernos, sino porque era el momento donde la gente entraba a Internet. Al principio el público de Internet, finales de los 90, primeros de los 2000, es un público mayoritariamente masculino, mayoritariamente mayor de 25 años y mayoritariamente muy tecnológico, los típicos techies con ordenador, pero
muy pronto se ve el wow de Internet y entonces se globaliza el uso, no solo en España, sino en todos los países de Latinoamérica. Y esa edad de 25, 28 baja a 14, entran las chicas igual que los chicos, y ya no es un perfil tan tecnológico, sino que es un perfil doméstico, se convierte en algo que está en todas las casas. Entonces es cuando Rincón del Vago, por esa ola, es empujado hacia arriba y tiene mucha más audiencia, sobre todo en Argentina, Chile, México y España. Hablemos un poco de números, no financieros, sino de visitas. ¿Cuántos visitantes llegaban a tener? ¿Cómo fue la escalabilidad de la solución? Era lo complicado, porque Internet a finales de los 90 no era como el Internet de hoy en día. Te conectabas con un módem, el ordenador no estaba por defecto siempre conectado a Internet, te tenías que conectar tú y había unas horas donde esa conexión, cada vez que te conectabas pagabas. Y por ejemplo en España, a partir de las 5 de la tarde, entraban las tarifas planas. Eso quería decir que tus servidores, donde estaba alojada la página, a partir de las 5 de la tarde recibían una carga de golpe de todos los españoles que entraban en tarifas planas. Tuvimos la suerte de que como nuestro público era de Latinoamérica y de España, pues intentábamos un poco, bueno, pues balancear esa carga, ¿no? Pero aún así nos suponía muchísimo esfuerzo el dimensionar los servidores, y dimensionar servidores es dinero, para que 2 millones de personas al día pudieran navegar la web de una manera fluida. Tampoco ustedes buscaron a priori el público latinoamericano, pero ahí hablamos del concepto esto del product market fit, de crear algo que las personas necesitaron, crearon algo tan bueno y tan necesario para ese entonces que se empezó a distribuir globalmente prácticamente. Sí, nunca pensamos en el mercado latinoamericano. De hecho, te diría que tampoco estábamos el primer día pensando ni en el mercado nacional. Era una iniciativa para poner ahí los apuntes y trabajos y que nos mandaran un trabajo que nos hacía falta hacer a nosotros para nuestra facultad. Entonces, lo que sucede es que dimos con la solución a un problema. ¿Y la solución a un problema cuál es? Pues que había universidades en España con muchísimo buen nombre, muchísima marca, Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Compostela, la Autónoma, la Complutense, universidades privadas, y entonces fuera de España, en Latinoamérica, la gente quería acceder a los apuntes de esas universidades, a los trabajos de esas universidades, porque los estudiantes, en contra de que puedan parecer vagos o porque el nombre lleve la palabra vago, lo que querían era formarse mejor y acceder a unos apuntes, a unos contenidos de universidades que hoy en día nos parece normal poder acceder a todo el contenido que queramos de manera global, pero por entonces no era normal. Y hay una anécdota que me acordabas, que me contabas en esa cena que tuvimos. Ustedes iban a dormir, que por la diferencia horaria con Latinoamérica, se levantaban a la noche y veían cómo iba cayendo como el dinero de las cuentas publicitarias de Latinoamérica. ¿Podés contar eso para la audiencia? Porque me parece fantástico. Sí, porque el modelo publicitario era muy distinto entonces de lo que ha sido luego. Tú ponías un banner, una publicidad en tu página, y por cada vez que ese banner se veía, por cada impresión de ese banner, el anunciante te pagaba. Yo recuerdo que al principio los pagos, los ingresos por impresión, el CPM era muy alto, y luego, bueno, obviamente el inventario de publicidad fue creciendo en Internet, los precios fueron bajando, luego entró la publicidad por vídeo, luego llegaron los móviles, eso ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero al principio era tan fácil como, oye, si un usuario entra y ve 10 páginas, y por cada página nos pagan 10 céntimos por cada banner y nos entran 100.000 usuarios, pues te ibas a dormir y como sabías que en Latinoamérica estaban navegando por la noche, cuando te levantabas por la mañana podías ver en tiempo real cuánto dinero habías ingresado. Y la verdad que era una maravilla, porque el poder juntar la tecnología, que es una de nuestras pasiones, con unos chavales de 24 o 25 años que están viendo en tiempo real cuánto dinero ganan, pues era una locura. La verdad que era maravilloso. ¿Nunca pensaron en levantar inversión, ir a fondos, pedir dinero? Porque, o sea, tenían un modelo económicamente muy rentable. No es que no lo pensáramos, sino que en aquel entonces no existían los pitch, no existían los business angels, no existían ni los conceptos ni las palabras. Lo que sí existían era compañías queriendo crecer muy rápido para competir en bolsa, comprando empresas pequeñas. Entonces, desde el principio, los que nos vinieron a ver querían comprar. No había un ecosistema de inversión, no había un ecosistema de lanzaderas, de incubadoras, de nada, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendiste durante tu trayectoria? Pues mira, yo ahora visto en perspectiva, el mayor aprendizaje que me llevo es que cosas que estudié, que tampoco las estudié mucho porque no era yo el mejor estudiante, pero muchos temas y muchas cosas que estudias a lo largo de tu vida
que las consideras inútiles cuando las estudias y que muchas veces dices se te van a olvidar y esto a mí que me aporta, te dan un bagaje y un conocimiento y una capacidad de entender luego problemas y de solucionarlo. Eso es algo que aprendí porque en empresariales, que es una carrera que todo el mundo te va en empresariales, te da un conocimiento muy transversal sobre cómo gestionar un negocio. Obviamente, cuando acabas de estudiar cualquier carrera no sabes nada, pero yo conozco luego gente, por ejemplo, que se dedica a la medicina o puestos muy específicos de ingeniería, que son buenísimos en medicina o buenísimos en ingeniería, pero no saben hacer una transferencia bancaria o hacer un impuesto o no entienden cosas porque están muy especializados. Los conocimientos transversales, que hoy en día también se llevan poco porque la gente quiere ir a algo muy vertical, creo que ahí aprendimos mucho de esa carrera. Y luego otra cosa que aprendí es que al final la educación está sobrevalorada y tanto Miguel Ángel como yo éramos estudiantes del montón, de los de aprobar y gracias, y al final lo que las empresas valoran y lo que el mundo real valora es la capacidad de resolver problemas, la capacidad de tener iniciativa, la capacidad de comunicar y no está alineado el mundo notas, calificaciones con el mundo de lo que buscamos en las compañías. Yo como formación soy ingeniero en construcciones. Yo hoy que lidero una compañía de tecnología, digo, ¿qué hice yo estudiando? ¿No? Digo, ingeniería. La carrera, esto que comentabas tú, de estar todo el tiempo durante años resolviendo problemas, te genera una plasticidad que hoy digo, yo no sé con qué me voy a enfrentar, pero confío en mi capacidad de poder resolverlo. Y eso, digo, lo que tú has aprendido como en la Universidad de Rincón del Vago y eso, digo, ok, me valida un poco hoy mi pensamiento y lo que siento, ¿no? Que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Cuando yo voy a buscar una persona, a mí no sé si me importa tanto lo que estudió, sino su capacidad resolutiva, su capacidad de cuestionar procesos, su capacidad de enfrentar problemas y poder resolverlos. Ahora vamos a ir a la transición, a qué pasó luego de Rincón del Vago. Pero ¿qué buscas tú en una persona que trabaja en tu equipo? ¿Y cómo diferencias a alguien que crees que puede ser un buen trabajador de una persona que no? A ver, yo creo que lo que se han dado en llamar las soft skills son muy importantes hoy en día en los puestos. O sea, el conocimiento se sobreentiende, se trae de serie y todo el mundo cuando acaba una carrera piensa que está súper capacitado y lo único que has hecho es demostrar que puedes dedicar X tiempo a aprenderte X cosas, nada más. Los mejores profesionales que me he cruzado en mi vida en tecnología rara vez habían estudiado tecnología, era abogado y ya otra que era arquitecta, pero al final es gente, como decías tú, que saben solventar un problema, que no solo te traen problemas, sino que aportan soluciones, que saben comunicar y liderar equipos, que saben trabajar en equipo. A mí de poco me vale alguien que sea muy bueno y que esté... Yo creo que hemos pasado ya la época del típico informático raruno, callado, con su gato, él solo, que no habla con nadie, pero que es buenísimo, y que la IA ha venido a decir, oye, mira, es que eso ya está ahí, el conocimiento está ahí, lo que necesitamos es alguien que engrane las cosas, que trabaje con otros en equipo, que sepa comunicar sus ideas para hacerlas valer, porque el conocimiento solo no vale si muchas veces en las compañías, en las organizaciones en general, no luchas porque tu opinión basada en tu conocimiento, ponerla en valor. Entonces creo que ha cambiado muchísimo las cosas en ese sentido y que ahora tenemos que valorar menos los estudios y las diplomaturas y los grados y los másteres y más la realidad. Y yo creo que en las entrevistas eso se ve porque cuando hablas con la gente, sobre todo distingues quién ha tenido experiencias como las que estás comentando tú, de tener que solventar problemas aunque seas ingeniero. Porque a mí me pasa, es como uno se da por sobreentendido que por tener una carrera de grado, una maestría tal, un cierto conocimiento base tiene. Pero al fin y al cabo tú terminas decidiendo, o confírmamelo tú, de esa lectura entre ojos, esa sensación de crees que va a tener la capacidad de resolución, porque al fin y al cabo es una variable muy importante a la hora de contratar a alguien, pero muy difícil también de poder analizar en una entrevista. ¿Se entiende? Sí. Cuando terminas de elegir a alguien, terminas teniendo como una corazonada o una impresión, porque nunca estás 100% decidido. Tal cual. Es que al final, dependiendo del rol que vaya a cubrir esa persona, pondrás más arriba en las prioridades. Necesito que la comunicación sea buenísima o necesito que el conocimiento sea extremo porque va a hacer esto.
pero en todos los casos hay una serie de componentes transversales. Además, hoy en día las organizaciones, y no hace falta que sean muy grandes, desarrollan su propia cultura. Tú lo verás en tu compañía. Tu compañía tiene su propia cultura que tú te has encargado como emprendedor de definir y de impregnar, y entonces quieres gente que encaje con esa cultura, porque las culturas son un intangible y un activo muy importante de las organizaciones, y hay que cuidarlas, y cada ingrediente nuevo que metes tiene que estar alineado. Ahora vamos a ir a tu transición de cómo terminó Rincón del Vago. La tengo, se me sale otro nombre por otra analogía, pero ¿cómo fue la decisión de terminar el proceso de Rincón del Vago? ¿La compañía la vendieron? ¿Qué pasó? Como fue lento y poco a poco, no fue doloroso. Es decir, Miguel Ángel y yo vendimos el 90% de la compañía y nos quedamos con un 10%. ¿En qué año? En el año 2000. O sea, 2 años después del lanzamiento. Entonces nos vino una compañía, en este caso fue Eresmás, el portal de internet de lo que era el grupo Auna, que quería competir con Terra de Telefónica. Esto los muy mayores sabrán de lo que hablo. De 2000 a 2017, o sea, todavía durante 17 años, llevamos el Rincón del Vago dentro de lo que fue Eresmás, Wanadoo, Orange, que a día de hoy es el primer operador en número de clientes. No fue un divorcio o una venta y me desentiendo, sino que confiaron en nosotros para seguir llevando y creciendo el negocio, y lo hicimos crecer muchísimo, pero ya dentro del seno de una gran compañía donde había otra serie de portales y otra serie de negocios, y de hecho nos fueron dando la responsabilidad no solo de Rincón del Vago, sino cada vez de más portales. Cuando ya llega 2016 y nos desprendemos totalmente de la iniciativa, pues me te da un poco de pena, porque es algo, ya te parece natural, porque no puedes estar con 38 o 40 años llevando un portal para chavales de 14, 15. Independientemente de que el mercado había cambiado, la publicidad también, los soportes de navegación de los ordenadores a los móviles, pero también creo que era algo natural que nos fuéramos desvinculando. El proceso de venta, cuando vendes el 90% en el año 2000, ¿te arrepientes de esa decisión? ¿Lo hubieses postergado un poco? Yo me imagino, ¿no? 26 años, viene una multinacional, te dice te compro el 90%, te doy dinero, pero hoy viéndolo en perspectiva. Es que claro, si tuviera un DeLorean para viajar al pasado como Marty McFly, pero ¿sabes lo que pasa? Que tanto Miguel Ángel como yo veníamos de familias donde nuestros padres trabajaban, nuestras madres eran amas de casa, no nos faltaba de nada, pero nuestras familias eran clase media normal, habíamos tenido una vida normal, y esto nos permitió dar un salto cualitativo y cuantitativo en nuestras vidas muy importante. Entonces, claro, realmente fue algo que nos cambió la vida. Nuestra vida después de la venta y antes de la venta no es la misma. Que lo hubiéramos podido vender más tarde por más dinero, pues en condiciones, o sea, el resumen es, si nosotros hubiéramos tenido de cuna o hubiéramos sido gente que con dinero empieza este negocio como una inversión o como una apuesta, posiblemente hubiéramos vendido más tarde y hubiéramos podido ganar más dinero. Pero es como cuando vendes acciones, ¿en qué momento quién pilla el pico? ¿No? También te puedes ir abajo y quedarte sin nada. Entonces yo creo que no nos arrepentimos, porque fue algo, como te digo, que nos cambió la vida, que nos metió en otra liga a nivel profesional, a nivel personal. O sea, al final con 26 años teníamos solventadas las principales preocupaciones que puede tener alguien de 40. Su familia cercana. Imagínate en esa época, 2 chavales de 24 años le dicen a sus padres, no, vamos a montar un sitio web, y el padre te va a decir, tío, déjate de bromas, sigue en la universidad, y tú llegas 2 años más tarde y le dices, oye familia, me han puesto todo este dinero. ¿Cómo fue esa reacción? Es raro, porque claro, yo vivía en casa de... No lo creían. Antes de vender, la empresa era nuestra y estábamos ganando bastante dinero con la publicidad que entraba todos los meses, año 99, 2000, y claro, tú llegabas a casa, vivías en casa de tus padres y a lo mejor estabas ganando 4 o 5 veces el salario de tu padre con algo que tus padres no entendían porque era algo nuevo. Yo recuerdo a mi padre diciéndome, oye, que esto sea legal, que yo no quiero ningún problema, porque que no te hayas metido en alguna cosa rara a través de internet y tal. Entonces, bueno, era algo que por entonces la gente no se ganaba la vida con cosas internet, en remoto, en tal.
Hoy nos parece normal a todos, conocemos muchísimos casos cercanos. Veo una analogía como quien estaba quizás en Bitcoin y en las criptomonedas en el 2012, ¿no? Alguien que gana, y tú me imagino le avisas al padre y que estoy en criptomoneda, o sea, debe haber sido más o menos lo mismo. Sí. En términos de concepto. ¿Y cómo fue ese salto de emprendedor con libertad, ganando dinero, viviendo en la casa de tus padres, a un salto un poco más corporativo? ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? ¿En qué situación? O sea, si la compañía que te compra es una compañía que absorbe y coge todo y lo destruye y lo integra en su gran corporación, pues tienes que conocerlo antes y ver si te compensa o no esa solución. Por eso tuvimos la suerte de que la cultura era otra totalmente. Para empezar, nos permitieron seguir en Salamanca viviendo, que era una de las cosas que también nos había empujado a emprender, porque todos nuestros amigos, compañeros se iban a vivir a Madrid y nosotros queríamos seguir en nuestra ciudad, una ciudad más pequeña, más habitable, más vivible, más respirable, y eso es importante. Y luego la cultura, cuando te integras en una corporación de estas, suceden dos cosas maravillosas para un emprendedor, y tú me vas a entender muy bien. Una, que los problemas se diluyen, o sea, cuando llega un requerimiento, cuando llega un problema, cuando llega una multa, cuando haces forward del mail al departamento legal y hay especialistas de eso que se dedican a eso, porque la compañía que te ha comprado para que dediques tus horas y el talento que ellos creen que tienes al negocio core, no a que estés distraído o preocupado por cosas que no son core. Entonces, eso sucede que se profesionaliza todo y hay problemas que desaparecen de tu lado. Y dos, sucede que tienes capacidad de invertir sin tener que esperar a ganarlo, como era la economía de frutería que teníamos Miguel Ángel y yo, de si ganamos dinero invertimos y si no, no invertimos. Llegas a una corporación, le presentas un plan, una idea, se la vendes y están convencidos, invierten porque hay fondos. Entonces, esas dos cosas son mágicas, pero no suceden en todas las compañías. Yo recuerdo Orange como una empresa que apuesta por el intraemprendimiento, que escucha las ideas, que invierte en los empleados. Entonces eso fomenta que salgan buenas ideas y buenos proyectos. ¿Y qué fue de este proceso, ¿no? de la adquisición y todos estos primeros pasos tuyos en el mundo corporativo, lo que más has aprendido? He aprendido muchas cosas, muchas, pero si me tuviera que quedar con alguna hay que traducir todo a números, a ser posible, cuando vas a defender las cosas, aunque tú te creas, y muchas veces, aunque sea verdad, que de lo mío soy el que más sé y voy a un foro a defender, no puedes ir solo basado en tus opiniones o en tus creencias o en tu experiencia o en tu conocimiento. Tienes que ir con números, porque si tú entras en un comité donde hay gente de mayor rango que tú en la organización y todo se basa en opiniones, pues obviamente la opinión que más va a valer al final es la del rango más alto, del consejero delegado, del director ejecutivo. Pero si tú vas con números, las opiniones desaparecen, porque los números son números y se objetiviza todo. Por eso existe el NPS, el Net Promoter Score, cada vez que llevas el taller al coche. Por eso existen muchas cosas que tratan de objetivizar en números cosas que son subjetivas, como de contento estás con nosotros. Entonces, llevar todo pasado a números yo creo que es importantísimo. Y otra cosa que aprendí es, oye, nadie se levanta por la mañana y dice, ahora por la mañana voy a ir al trabajo a joder al castellano. No, lo que pasa es que hay que entender que en unas organizaciones grandes hay distintos departamentos con distintos objetivos, con distintos intereses, con distintos roles, y tú no puedes estar luchando o intentando siempre confrontar, tienes que intentar entender, y para eso era muy útil preparar reuniones. Yo cuando teníamos reuniones importantes, mi equipo y yo las preparábamos como si fueran juicios. Oye, ¿qué va a querer él? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Este área que quiere? Porque tienes que practicar mucho la empatía. Hay mucha gente que va por este tipo de organizaciones como un bulldozer, como si su proyecto fuera lo más importante y lo único de esas compañías, y hay que entender el contexto global y el contexto general de la compañía para entender cómo de importante es tu microcosa en el cosmos de lo que sucede ahí. ¿Extrañas algo del mundo emprendedor de aquella época en Rincón del Vago? La sensación, el cosquilleo. Tú que eres emprendedor me entenderás. El que sean las 3 de la mañana y estés en la oficina y estés encantado y feliz porque estás construyendo algo de cero que es tuyo y que tú lo has pensado, lo has diseñado, lo has ejecutado. Y ese cosquilleo de cuando llegabas a un sitio y veías que te hablaban del Rincón del Vago. O sea,
esa magia del que emprende algo que yo creo que solo lo entiende el que haya emprendido, ¿no? ¿Volverías a emprender en algún momento así como eso? Yo creo que emprender es como el Interrail o como el Erasmus o como ir de año sabático, que tiene una edad, ¿no? Tiene una edad, ¿por qué? Porque tiene una edad. Los jóvenes tienen una edad donde tienen algo que vale mucho, pero que no lo saben, que es el tiempo. Es decir, los jóvenes cuando viajan se pueden hacer el vuelo con 2 paradas y les da igual salir a las 4 de la mañana o ir en un autobús 2 horas al aeropuerto porque el tiempo les sobra y no valoran el tiempo, ¿no? Entonces, emprender requiere mucho tiempo. Cuando eres joven tienes mucho más tiempo y le das menos importancia al tiempo que cuando eres mayor. Y luego está la parte del dinero, es decir, cuando tú no tienes nada que perder y nada que arriesgar, nada más que tu tiempo, es decir, oye, me dedico un año a esto y si me sale muy bien y si no, aprenderé muchas cosas, porque es verdad que se aprende mucho de lo que sale mal. Pero cuando tienes 40 años, 50 o tienes una casa o tal, esa gente que con 45 se quiere sacar o 50 quiere sacarse la espinita porque siempre quiso emprender y nunca pudo, y muchas veces ponen su casa o una hipoteca sobre su casa para poder emprender y abrir un negocio, que ese negocio puede ser algo digital, como lo que estamos hablando, o una panadería en su barrio. Eso a mí me da un poco más de respeto porque creo que muchas veces, y sucede a diario, la gente pone patrimonio de años por un sueño y una ilusión, y yo creo que hay que tener tranquilidad. Vamos ahora entrando en la parte final de la charla. Viviste la fiebre de los .com con un emprendimiento muy exitoso. Has vivido, digo, dentro de parte de Orange porque llegaste teniendo un puesto muy alto en una corporación. Ahora para comentar un poco qué estás haciendo, cuál fue tu trayectoria, cómo terminaste en esa corporación. Viviste la parte de las apps, de las apps de los móviles, y ahora estás viviendo esto de la inteligencia artificial. Antes de entrar en este punto de esta transición, ¿hoy qué está haciendo Javier Castellanos en su vida? ¿A qué se dedica? ¿En qué es bueno? Pues mira, el año pasado, el 1 de julio, decidí dejar Orange. Un compañero mío, francés, compañero de Orange, se había ido a una empresa y me llamó con una gran oportunidad, un proyecto chulísimo. Y ahora mismo estoy en ALS, que es una compañía australiana, ¿vale? Nos dedicamos al testing, tenemos 400 laboratorios en más de 80 países, somos 23.000 empleados. Y soy el director de automatización, data e IA. Estamos haciendo cosas de todo esto que estamos hablando, chulísimas, para transformar y poner todas estas tecnologías disruptivas al servicio de nuestros empleados y de nuestros clientes. La verdad que me lo estoy pasando fenomenal porque es súper distinto a lo que conocía durante tantos años. Yendo al punto esto de la fiebre de la inteligencia artificial, ¿ves alguna analogía entre lo que pasó de la fiebre de las .com a esto lo que está pasando? Grande que no había vuelto a suceder en estos 30 años casi, porque en la anterior, yo siempre digo que he visto 3 grandes revoluciones en mi vida: la de Internet, la del iPhone y todo lo que eso supuso alrededor, lo que has dicho, las apps móviles, la navegación, los cambios de hábitos, todo, y la tercera es la IA. Pero en la segunda pasó una cosa que es distinta a la de Internet y a la de la IA. En la segunda no podía entrar cualquiera. En la segunda, que los chavales de 20 años que no podían entrar y hacer una app para Android, una app para ellos, porque la necesidad de invertir ya era una barrera. En la época de las .com, 2 chavales como mi Ángel y como yo podíamos crear una web desde casa usando el Netscape Composer y 2 cosas más gratis. Y ahora con la IA otra vez sucede que chavales... Yo tengo aquí al hijo de Miguel Ángel, es un chaval de 16 años que solo con IA, él en su casa, ha hecho una marca de ropa y está vendiendo camisetas y él ha creado todo usando la IA sin saber programar ni nada. Eso no sucedía desde la época de las .com, porque en el medio ha habido una época donde sí tú podías emprender, pero necesitabas el socio que supiera programar o invertir 50.000, 100.000 euros para crear toda la plataforma. Ahora vuelve a estar al alcance de la mano de cualquier chaval de 20 años o más joven, como este de 16 que te digo, crear tu propia empresa en tu casa prácticamente gratis, ¿vale? Entonces eso es disruptivo otra vez. ¿Y dónde crees que termina esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo imaginas tú el futuro, hablando esto del mercado laboral de aquí a 5 años, digamos? ¿Qué percepción tienes? Pues yo creo que a los que nos ha pillado en un momento donde hemos tenido trabajo sin inteligencia artificial, trabajo con inteligencia artificial, hablo de la gente que tiene desde 28 a 50 y algo, esa generación, más de una generación, lo va a vivir
y le va a sacar mucho más partido que los que se están criando ya solo con IA, que están delegando demasiadas cosas en la IA que deberían de tener. Entonces, tenemos el peligro de que los jóvenes pierdan capacidad de tener criterio y opiniones personales porque deleguen eso en la IA. Pero es que es natural y va a pasar. ¿Por qué? Pues porque hace muchos años a todo el mundo le enseñaban a hacer fuego, porque hacer fuego era la diferencia entre vivir y morir muchas veces. Llegó un momento en que la tecnología hizo posible que la gente dejara de tener que aprender a hacer fuego. Pues lo mismo sucede con ciertas tareas que, oye, ¿y por qué aprendemos inglés? Si ya la IA se ha cargado con los cascos, con los chips, con el Teams, se ha cargado los idiomas. Entonces, ¿merece la pena aprender inglés durante 15 años cuando la IA... Entonces, cosas que ahora nos parecen disruptivas como no pierdas el tiempo en aprender inglés, son tan disruptivas como si le dijeras a uno hace 200 años que, oye, no, yo no voy a aprender a hacer fuego. ¿Cómo no vas a aprender a hacer fuego si es que te va a salvar la vida? Vamos a vivir unos cambios tan bruscos y yo ni me gusta ser gurú ni valgo para ello. No sé qué va a pasar. Lo que sí veo es que va a una velocidad a la que es imposible estar al día prácticamente, porque parte de mi trabajo es estar al día de las últimas cosas que salen, y es alucinante cómo vamos. Que es cierto que va a haber gente que no lo viva y lo sienta en su día a día, el peluquero de la esquina o el camarero de al lado, sí, pero hay ciertos trabajos que ya están sufriendo muchísimo, los diseñadores gráficos, la gente de UX, de UI, los community managers, o sea, hay ciertos roles que se crearon hace unos años y que ahora están sufriendo la primera ola de la IA. Me encanta tu reflexión. Disfruto mucho hablar con vos. Eso no es ninguna novedad. ¿Alguna web o alguna aplicación o solución que te hubiera gustado inventar o crear, más allá de Rincón del Vago? La Wikipedia, porque hicimos algo muy parecido a la Wikipedia antes de que saliera la Wikipedia. No le dedicamos el tiempo necesario ni los recursos necesarios porque estábamos enfocados en el rincón y porque no teníamos dinero suficiente. Pero es algo muy parecido que estuvimos haciendo y que por falta de cariño murió. Pero la Wikipedia sería lo que hubiera hecho. ¿En qué te gastaste tu primer salario de Rincón del Vago? En un coche, a plazos, un Fiat. ¿Cuál fue el peor consejo que te dieron cuando estabas arrancando? Más que consejo, la falta de confianza de la gente, de qué estás haciendo, esto no lo ha hecho nadie, y es lo de siempre, lo que ha hecho nadie es lo que merece la pena hacer, lo que hace todo el mundo no es diferencial. Imagínate que estás ahí con 26 años en la situación de vender la compañía como te pasó. ¿Qué le recomendarías a un chaval que tiene su compañía y está queriendo venir un fondo muy grande o una corporación muy grande? Venderla, que no la venda. ¿Algún consejo que te hubiese gustado recibir en ese entonces? Sí, yo creo que tienes que pensar cómo va a ser tu vida si no lo vendes. Y si esto ahora desaparece. Mañana desaparece y el negocio ya no va tan bien y vuelves al punto inicial cuando no habías creado esto y estás en la ola. Te das de mente fría y decir, vale, sí, a lo mejor le puedes sacar un 15% más, son 20%. No sé si por forzar desaparece todo. ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo o no te va a cambiar tu vida? Entonces, juégatelo. Pero si es todo o nada, cógelo. ¿La inteligencia artificial te da más miedo o más ganas? Muchas ganas. Me encantaría tener 20 años y estar viviendo esto, porque estoy seguro que hay gente por ahí inventando en otros garajes, en otras casas, cosas maravillosas que vamos a usar los demás. Y yo, a mi tamaño ahora en una corporación como en la que estoy, estamos haciendo cosas muy chulas y creo que va a cambiar el mundo y quiero estar ahí en primer plano. ¿Una cosa de los 90s de internet que extrañas de ahora? El ruido del módem cuando te conectabas a internet. ¿Un libro que le regalarías a algún chico que está empezando a emprender? Por ejemplo, al hijo de Miguel Ángel que está emprendiendo, ¿qué libro le regalarías? Fíjate, más que libros, que he de confesar que soy un poco antilibros, le recomendaría hablar con gente. Muchas veces lo unimos al éxito, pero muchas veces se aprende más del que le ha ido mal. Tengo amigos que han emprendido algún negocio de hostelería y han perdido dinero y han tenido que pasar ciertos apuros hasta recuperarse. Entonces, yo creo que hablar con gente que ha tenido negocios en general te abre mucho la mente a la hora de... Porque un libro te va a dar la visión de una cosa, pero las relaciones personales con gente, el empezar a ir a eventos, el oír a personas como tú, y bueno, pues yo creo que es lo que más abre la mente. ¿Qué consejo me darías a mí, emprendedor que tengo 33 años, estoy creando mi compañía de
de tecnología, ya somos varios. Me conociste en un inicio, me vas siguiendo ahora. ¿Qué recomendación, qué apertura de ojos me darías? ¿Qué me dirías? Te diría dos cosas. Uno, que hay que tener un objetivo y una fecha, depende del objetivo. El objetivo es crear valor y vivir de la compañía. Pues hay un plan para crear valor y vivir de la compañía. El objetivo es crear una compañía que sea comprable, pues las acciones que hay que hacer son otras distintas. Algunas son complementarias al primer caso, otras no. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente se deja llevar mucho por la inercia porque el día a día te mata y no te deja tiempo de pensar, pero hay que tener un plan. Oye, ¿cuál es mi objetivo? Luego me saldrá o no me saldrá, pero el objetivo hay que tenerlo. Y luego con el objetivo hay que tener una fecha. Si tú quieres vender una empresa que estás creando en modo emprendimiento, pues tienes que ponerte una fecha. Serán 2 años, 3, pero no puedes estar dentro de 8 años diciendo que tienes una startup. De mi lado, agradecerte nuevamente por esta charla. La he disfrutado mucho. Son grandes aprendizajes. Es una pizca de estos 45 minutos que vuelvo un poco a mi juventud, y tener la oportunidad de escucharte nuevamente para mí es un placer enorme. Y más que nada como emprendedor, que uno sabe que lo que busca construir y alguien que pudo transitar ese camino, se pudo reconvertir, y cuando te escucho que decís cosas que a mí me hacen sentido, es como que termino esta charla con una tranquilidad que sé, me puedo equivocar o no, pero que al menos estoy caminando el camino correcto. Así que nada, esto te lo digo en voz de todos los que nos escuchan, agradecerte, y espero a todas las personas que nos escucharon que hayan disfrutado la charla tanto como yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad te agradezco mucho que hayas contado conmigo, porque te llevo siguiendo por LinkedIn y por redes desde aquella cena que nos conocimos, y la verdad que me siento reflejado en lo que haces, y muchas veces digo, joder, cómo me alegro de que le vaya genial, porque estás luchando y estás ahí pasando por todo lo que hemos pasado muchos. Muchas gracias. Hasta luego.